Tercera, ¿cómo una IA empezó a aprender de los humanos? La IA había alcanzado un punto muerto. Los sistemas basados en el conocimiento dependían de la pericia de los programadores para alimentarlos con información, pero desperdiciaban todo el conocimiento latente en los datos disponibles, que no fuera detectado y programado por los ingenieros. Eran excesivamente dependientes y costosos. Así, el siguiente gran paso de la IA fue en esta dirección, con la llegada de un nuevo paradigma. La IA basada en datos, fundamentada en el uso de las redes neuronales artificiales. La IA basada en datos. El paradigma de una IA basada en el conocimiento funciona muy bien si se sabe cómo comunicarle con precisión las reglas y su secuencia. Sin embargo, no funciona tan bien cuando es difícil especificar el algoritmo necesario para resolver un problema. Por ejemplo, si quisiéramos programar una IA para detectar gatos en imágenes, nos resultaría difícil escribir las directrices que permitiesen a la IA cubrir todas las situaciones potenciales, pues los gatos pueden aparecer de múltiples maneras en una imagen, y siempre habría casos no considerados en los que esta IA fallaría. Es entonces cuando aparece el denominado paradigma de una IA basada en datos. En esta ocasión, le proporcionamos datos a la IA, así como las herramientas para que pueda aprender de estos datos. Por ejemplo, para el reconocimiento de gatos en una foto, introduciríamos una gran cantidad de imágenes en la IA y le indicaríamos si contienen gatos o no. Luego, dejamos que la IA los estudie de manera autómata, con las herramientas de aprendizaje que le hemos proporcionado, para que sea ella la que aprenda a descubrirlos y diferenciarlos de, por ejemplo, otros animales. Es decir, con el paradigma con el que se trabajaba en los años de la creación de Deep Blue, habríamos instruido a la máquina con la siguiente información. Si sobre el sofá hay una figura con esta forma, con bigotes y cola, de tal color, entonces es un gato. Por supuesto, esta descripción debería ser extremadamente precisa y solo serviría para una foto. Si en una segunda imagen el gato hubiera girado la cabeza hacia la izquierda, por más que fuera medio centímetro, la IA necesitaría esa información para encontrarlo. Es similar a lo que ocurría a la hora de prever todos los movimientos posibles de una partida de ajedrez. No es un número infinito, pero sí inimaginable. En el nuevo paradigma, en cambio, alimentamos a la IA con, por ejemplo, 1.000.000 de fotos y le damos una verdad absoluta. En estas hay gatos y en las restantes, no. A partir de esta verdad, dejamos que descubra por sí sola por qué esto es así, con el objetivo de que luego pueda usar esas conclusiones con una nueva imagen. En otras palabras, le decimos a la máquina qué hacer en lugar de cómo hacerlo. En este caso, se trata de una IA que es capaz de aprender de los datos que tenemos los humanos, ya clasificados en fotos con gato o sin gato, pero que no requiere que los humanos programemos el conocimiento en su algoritmo interno. Es una técnica de aprendizaje automático que se basa en el uso de redes neuronales artificiales. Covenant. A partir de ahora, nos referiremos a ella solo como redes neuronales. Y es este el paradigma de IA que prevalece en la mayoría de las áreas de investigación y desarrollo en IA. Como veremos con más detalle, es un tipo de algoritmo que se inspira en la forma en que un cerebro animal conecta las neuronas e intercambia pulsos. Los orígenes de este tipo de aprendizaje automático vienen de lejos. Se basa en la escuela de pensamiento y en el trabajo de Frank Rosenblatt sobre redes neuronales, que desarrolló en la década de 1950, y cuyos seguidores creían que un sistema inteligente debía moldearse a partir del cerebro y que podía utilizar componentes inspirados en las neuronas biológicas.
El aprendizaje, entonces, se ha convertido en la capacidad más importante de la IA. Se concluyó que si se pudiera generar un sistema para aprender de manera eficiente de los datos, la IA podría extraer y adquirir conocimientos que sus creadores no tuvieran. Podemos imaginar este tipo de IA como si fuera un niño pequeño que está aprendiendo a reconocer cosas nuevas de su entorno. Al principio, el niño no sabe nada sobre el objeto que queremos que aprenda a identificar. Pero le mostramos muchos ejemplos del objeto y le decimos qué es ese objeto. A medida que el niño ve más ejemplos del mismo objeto, el niño va identificando patrones y características que se repiten en el objeto y le permiten con ello aprender a reconocerlo. Lo mismo ocurre con una IA basada en redes neuronales. Mostramos a la IA con muchos ejemplos de datos y le decimos qué son cada uno de ellos. La IA utiliza estos ejemplos para identificar patrones y características comunes de estos datos. A medida que recibe más datos, mejora su capacidad para encontrar estos patrones e identificar de qué se trata. Pilares de la IA. A principios de la década de 2010, los tres vectores impulsores de la IA, datos, algoritmos y computación, presentaron importantes avances, lo que propició un nuevo progreso de la IA. Una parte importante de este avance había comenzado a gestarse en décadas anteriores con el fenómeno del Big Data. A mediados de los años 90, se popularizó el uso de Internet y surgió la primera generación de la web. Amazon, 1994. Yahoo, 1995. Y Google, 1998. Entre otras, ya daban por entonces servicio a un amplio abanico de usuarios que se conectaban desde cualquier lugar del mundo para buscar información, comprar productos o simplemente navegar, mientras generaban datos sin ser conscientes de ello. A finales de los 90 y principios del nuevo milenio, nació una segunda generación de servicios y aplicaciones web, la Web 2.0, en la que los usuarios ya no eran solo consumidores de información, sino también productores de una información que, a su vez, pasaba a ser consumida por otros usuarios. Es el inicio de las redes sociales, los blogs, las wikis y la explosión de los dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, tablets, etc. El último eslabón, hasta el momento, es lo que se conoce como Internet de las Cosas. Objetos con sensores conectados a Internet que recopilan datos para que podamos interactuar con ellos. Pero volvamos al año 2000, cuando, junto con el imparable crecimiento del torrente de datos que circulaban a través de la red, los desarrolladores avanzaban en el diseño de nuevos chips con nuevas y más potentes capacidades de computación. Gracias a la aparición de los chips GPU, Graphics Processing Units, unos chips rápidos que la firma Nvidia había creado para tarjetas gráficas de videojuegos en 3 dimensiones, se pudo desarrollar un nuevo tipo de red neuronal. GPU es un tipo de hardware especializado que se utiliza para aumentar la velocidad de ejecución de aplicaciones que requerían realizar muchos cálculos numéricos. ¿Cómo ocurre con los videojuegos? A diferencia del procesador central de un computador de los del anterior paradigma, un chip acelerador GPU puede procesar múltiples cálculos matemáticos de manera simultánea, lo que permite agilizar el proceso de entrenamiento de una red neuronal y hacer que el aprendizaje sea más rápido. Así llegamos al año 2012, cuando el Big Data y los procesadores GPU confluyeron en un momento decisivo en la historia de la IA. La competición anual de visión por computador, la ImageNet, Large Scale Visual Recognition Challenge,
El desafío consistía en que los equipos participantes diseñaran un algoritmo que pudiera clasificar correctamente, en 1000 categorías distintas, más de 1 millón de imágenes de una inmensa base de datos de fotografías. Uno de esos equipos fue el de la Universidad de Toronto, compuesto por Ilya Sutskever y Alex Krzyzewski y dirigido por Jeffrey Hinton. Hasta ese momento, en la competición se habían utilizado técnicas de programación informática tradicionales. Pero ese año el equipo de la Universidad de Toronto abordó el problema con un algoritmo basado en redes neuronales. Entrenaron su red neuronal, llamada AlexNet, con 2 GPU. Ganaron de calle la competición. Sus resultados fueron la prueba inequívoca de que este tipo de IA había evolucionado hacia una tecnología práctica y estaba lista para ser aplicada a muchos ámbitos. A partir de entonces, se empezaron a usar chips GPU para entrenar redes neuronales en todos los grupos de investigación en IA. Esto contribuyó a avances importantes en áreas como la visión por ordenador con interpretación de imágenes y videos, y el procesamiento del lenguaje natural o la comprensión del habla, 3 de las principales áreas de investigación y desarrollo de la IA en la actualidad. El cambio es significativo. Las redes neuronales permiten crear algoritmos muy flexibles para abordar tareas difíciles. Además, ofrecen soluciones menos centradas en la ingeniería, con el objetivo de diseñar métodos de propósito general, cuya calidad no está limitada por la comprensión o visión humana del mundo, que antes estaba incluida en el algoritmo de la IA a través del código escrito por los hombres. Ahora, la responsabilidad de la toma de decisiones y del aprendizaje ya no es de los programadores, sino de la propia IA. Este avance fomentó la inversión en investigación y la llegada de un nuevo ciclo de bonanza para la industria de la IA. Empresas como Google, Alphabet, Facebook, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Baidu, Tencent y Alibaba deben su éxito a que pusieron las redes neuronales en el centro de sus productos y de su modelo de negocio. La IA vence al humano en el juego del Go. Ya hemos visto, con el ajedrez, que el juego ha sido una forma de medir los avances en IA. Para el nuevo paradigma de IA basada en los datos, había que buscar un nuevo territorio de combate. Y esta vez se escogió el juego del Go. El Go es un antiguo juego de mesa que se originó en China hace más de 2500 años. Consiste en un tablero de 19 por 19 líneas, con 361 posiciones, en el que 2 jugadores colocan fichas de 2 colores, blancas y negras, y compiten por controlar la mayor cantidad de territorio posible en el tablero. Cuando una ficha se coloca en el tablero, ya no se puede mover, pero es posible capturarla al rodearla con las fichas del oponente. El juego termina cuando no hay más lugares en el tablero para colocar fichas, o hasta que uno de los jugadores se rinda. El jugador con más territorio controlado al final del juego gana. Pese a parecer sencillo, es en realidad un juego muy complejo que requiere mucha estrategia y habilidad. El objetivo final es controlar territorio, y no tanto capturar fichas del oponente, aunque sea una parte importante de la estrategia. La cuestión es que los posibles movimientos son tantos que computarlos es una tarea titánica. Intentar crear reglas como se hizo en Deep Blue resultaba imposible, dada la diversidad de situaciones que pueden aparecer. Incluso se había asumido que una IA jamás superaría al humano en el juego del Go, hasta que en 2016 fue conquistado por una IA llamada AlphaGo, principalmente basada en datos. AlphaGo fue desarrollada por DeepMind, fundada en 2010 por Demis Hassabis, Shane Leck y Mustafa Suleyman.
una empresa de IA con sede en Londres y propiedad de la matriz de Google Alphabet. El equipo de ingenieros de DeepMind enseñó a la red neuronal de AlphaGo a identificar las jugadas victoriosas de aquellas que no lo eran. Lo hicieron a partir de un gran conjunto de partidas reales jugadas por humanos. Para complementar su aprendizaje, se utilizaron técnicas clásicas y la técnica aprendizaje por refuerzo para buscar las mejores jugadas sin tener que calcular todas las permutaciones posibles en cada jugada, sino solo las más pertinentes. AlphaGo marcó un nuevo hito para la IA al vencer al campeón mundial de Go, Lee Sedol. Y, quizás, también en el ámbito de la geopolítica. Según Kai-Fu Lee, escritor experto en IA, la derrota del campeón mundial en el juego predilecto de China fue la alerta para que el gobierno chino decidiera impulsar los esfuerzos de su país en convertirse en una superpotencia de la IA. Desde entonces, China ha emprendido una carrera por el liderazgo en la IA en la que está avanzando muy rápido. Las redes neuronales. Por dentro. Las redes neuronales se inspiran en la neurona biológica. Esto puede conducir a confusiones sobre los paralelismos entre las redes neuronales utilizadas en la IA y el cerebro humano. El cerebro humano es, sin duda, un sistema complejísimo con aproximadamente 100.000 millones de neuronas y una mayor cantidad de sinapsis que permiten la conexión entre neuronas. Para Mas-Inri, su complejidad no surge simplemente de la conectividad a gran escala de neuronas, sino de una complicada mezcla de procesos químicos y eléctricos que todavía no se acaban de conocer en detalle. Por lo tanto, creo necesario enfatizar que una red neuronal nada tiene que ver con el cerebro humano. Tampoco se intenta que simulen lo que ocurre en el cerebro humano. Aunque la neurona biológica y sus interconexiones sí han servido como inspiración para las redes neuronales artificiales. Para entender un poco el mecanismo de las neuronas, podríamos decir que una neurona biológica consta de tres partes principales. El cuerpo celular, donde reside el núcleo, numerosos filamentos, conocidos como dendritas, que llevan señales eléctricas entrantes en el núcleo, y un filamento único, llamado axón, con el que la neurona transmite una señal de salida al resto de neuronas con las que está conectada. Tanto las dendritas como el axón suelen ramificarse ampliamente. A veces las dendritas reciben estimulación eléctrica de decenas de miles de otras neuronas. Cuando las señales que llegan a través de las dendritas activan la neurona, esta entrega una carga eléctrica saliente a través del axón. De forma similar, una neurona artificial tiene un núcleo que recibe como entrada la energía de las neuronas con las que está conectada. Si la suma proporcional de la energía que le llega de otras neuronas supera cierto umbral, es decir, si la neurona se activa, envía energía a través de las conexiones de salida que tiene con otras neuronas. Podríamos encontrar una cierta similitud con las sinapsis cerebrales. No obstante, en una neurona artificial, la fuerza se expresa como un número, por lo que cuanto mayor sea el peso de una conexión, mayor será la probabilidad de que la neurona que recibe la señal de energía se active. Imaginemos que existen millones de estas neuronas artificiales con conexiones entre ellas. Cada una de las conexiones de entrada dispone de una válvula, llave de paso, que permite controlar el flujo de energía que llega a la neurona. Ajustando estas válvulas, es posible regular directamente la influencia que tienen otras neuronas conectadas sobre una neurona en particular. Una vez ajustadas estas válvulas, podemos considerar que la red neuronal ha adquirido el conocimiento y puede realizar la tarea que se le ha encomendado. Un esquema sencillo lo representaría de este modo.
Para referirnos a la organización de las neuronas de una red neuronal, usamos el concepto de arquitectura de una red neuronal. Estas redes neuronales están conformadas por un número concreto de neuronas organizadas y conectadas entre ellas. Como podemos observar en la figura, con 7 neuronas organizadas en 3 capas. Al empezar a diseñar una IA basada en redes neuronales, el primer paso es elegir la arquitectura más adecuada para el propósito encomendado. Crear nuevos tipos de arquitecturas de redes neuronales es uno de los campos de investigación más activos en la IA. Puesto que la arquitectura de la red es determinante para conseguir que sea efectiva para el propósito que se persigue. Una vez hecho esto, se pasa al proceso de entrenamiento para que aprenda a realizar alguna tarea concreta. Es esencialmente una cuestión de ajustar los parámetros, también llamados pesos, de las conexiones entre neuronas, mostrando a la red neuronal datos de los que sepamos la respuesta correcta. Es decir, se examina cuál es el valor que calcula la red neuronal por cada dato de entrada, y este valor se compara con la respuesta que se sabe que es el valor correcto y, de esta forma, el sistema de entrenamiento va ajustando los parámetros de las conexiones con un complejo mecanismo matemático. Volvamos al ejemplo de las fotografías con gatos para tratar de ilustrar cómo podemos entrenar una red neuronal. Supongamos que le damos a la red neuronal muchas imágenes de gatos y sin gatos, y le pedimos que intente determinar en cuáles imágenes hay un gato y en cuáles no. A medida que la red neuronal va viendo imágenes y comete errores, vamos haciendo algunos ajustes en los parámetros, usando un mecanismo de optimización matemático que permite que todos los parámetros de la red se ajusten colectivamente, de forma que la próxima vez tenga más probabilidades de adivinar correctamente. Este proceso de afinar los parámetros de las conexiones entre las neuronas para que todas ellas converjan poco a poco en los valores adecuados se hace de forma iterativa hasta que la red neuronal es capaz de diferenciar entre imágenes con gatos y sin gatos. Para llegar a este punto, es necesario ajustar colectivamente muchos parámetros. Este es el motivo por el que en la fase de entrenamiento se realizan grandes cantidades de cálculos y se requiere mucha capacidad de computación. Antes de continuar, pongamos atención a un detalle relevante. En el proceso de entrenamiento, disponemos de la respuesta correcta que esperamos que la red encuentre. Esto implica que todos los datos de entrada se han tenido que etiquetar con la respuesta correcta. Es una tarea muy tediosa que realizan operadores humanos. Una vez finalizada la fase con la optimización de los parámetros, se considera que la red ya ha aprendido suficiente. Es entonces cuando comienza la tercera fase. La red neuronal se puede usar para su propósito, a la que llamamos fase de inferencia. En este punto, la exigencia computacional es relativamente baja si la comparamos con el entrenamiento. De ahí que una red neuronal ya entrenada pueda desplegarse incluso en un dispositivo como un teléfono móvil. Este es el flujo de trabajo más común para todos los tipos actuales de la IA.